María Dolores Moreno Burgos, como decía, ha estado ya 6 veces aquí en esta sala Dulce Chacón. Bueno, antes estábamos arriba, en la sala de las sin sombrero, de allí nos echaron de mala manera y con poco diálogo y nos apalancamos aquí, y aquí llevamos 7 años, 2 legislaturas, y no hemos conseguido un micrófono, pero lo conseguiremos. Será en la tercera o en la cuarta legislatura, el tercer o cuarto equipo de gobierno, conseguiremos que aquí haya un micrófono, que cuelguen el proyector, que apantallen esto un poco, no sé, que haya unas condiciones mínimas, porque pensamos, en particular desde la Asociación Hacenderas, pensamos que es necesario y bueno que un distrito como Retiro, unas 120.000 almas que dicen, y sobre todo cuerpos, pues que tengan una tribuna donde cualquier vecina o cualquier vecino pueda venir a compartir sus conocimientos, sus opiniones. Es bastante necesario cada día más que podamos ir aprendiendo a dialogar, a escucharnos y a respetarnos. Y en ese sentido, bueno, pues agradecemos a María Dolores, a Lola Moreno y a Estrella Aranda su presencia. Y de Estrella Aranda simplemente añadir que ha estado hace relativamente pocos meses aquí en el distrito, en la planta -1, en el salón de plenos. Vino, creo que traída de la mano del Grupo Municipal Mar Madrid, creo recordar, me parece. Y de Blanca sobre todo, y fue una propuesta del Grupo Municipal Mar Madrid de poner el nombre de Estrella Aranda al jardín que hay entre la calle Cabanilles y Valdearribas, que ya está terminado. Están allí los obreros todavía, pero haciendo una cosa en la pared del edificio de la nave de motores. Está completamente terminado y la propuesta era eso, que se pusiera el nombre de Estrella Aranda a ese jardín. De hecho, ya el mes pasado, el 20 de febrero, ya se publicó en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid diciendo que esos jardines se llamarán Estrella Aranda. Solo falta que pongan el cartel, hagan la inauguración, expliquemos lo que se ha avanzado en metro, hagamos un gran mural en la pared que ahora está limpita de la nave de motores dedicada a todas las trabajadoras de Metro de Madrid y, bueno, y seguimos avanzando, que falta nos hace. Bueno, es evidente, habéis estado viendo un poquito el trabajo de la asociación, llevamos 3 años, además de hacer unas 30 conferencias, casi una por mes y a veces 2, además hemos hecho con otras asociaciones del barrio, AMPAS incluido, algunas actividades de trueque de ropa, hemos hecho también algún mercadillo, hemos hecho también alguna recogida de regalos para repartir y sobre todo hemos mantenido en la asociación durante un par de años una despensa solidaria ayudando a unas 60 familias del barrio y del distrito a partir sobre todo de la pandemia y de Filomena que todos recordaremos. Bueno, sin más, le doy la palabra, si os parece, a Lola para ver las mujeres pioneras en el campo, en el mundo ferroviario. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir a escucharnos. Y yo quiero decir lo primero que soy la tercera generación de ferroviarios en mi familia. Ahí detrás está mi sobrino y no ha podido venir mi hijo, que será la cuarta, que ya están en ejercicio. Y yo quiero dedicar la charla de hoy, se la voy a dedicar a mi abuela, que fue una de las mujeres, de las primeras que hubo en el ferrocarril desempeñando el oficio de guardabarrera. Entonces vamos a empezar trayendo unas pequeñas... Bueno, primero esto es un poco como introducción, ¿no?, para ver cuándo empezó los primeros ferrocarriles en España. En España el primer ferrocarril fue no en la península, sino en la isla de Cuba, en 1837, entre La Habana y Güemes. Y bueno, en realidad era con España, porque España en esa época, Cuba era una provincia española, no se independizó hasta 1898, entonces, pues bueno, es importante que el ferrocarril aquí supuso una gran revolución para el transporte sobre todo de azúcar y de productos, ¿no? Después, en España, ya en la península, el primer ferrocarril que se hace es el de Barcelona-Mataró en 1848 y en 1851 el de Madrid-Aranjuez.
este es el de Madrid-Aranjuez, que el promotor, bueno, voy a volver un poquito para atrás, el de Barcelona-Mataró es este señor que vemos aquí, que se hizo un sello de correos, la máquina primitiva con la que se llevó a cabo la inauguración, que estuvo ahí, se conservó hasta 1870 y algo, hicieron un homenaje, celebraron algo, lo pusieron en un pedestal y se cayó al suelo y se destrozó. Y nos encontramos con que a finales del siglo pasado, pues empiezan a haber ya algunas trabajadoras, mujeres. Entonces, la primera que tenemos aquí, esta es Pilar Careaga. Esta mujer era estudiante de ingenieros industriales en el 29. Termina la carrera con 21 años y entonces, pues al terminar la carrera tenían establecido que todos aquellos ingenieros que sacaran el título tenían que hacer obligatoriamente un periodo de prácticas en el ferrocarril y concretamente de maquinistas. Entonces esta mujer, Pilar Careaga, pues hizo las prácticas, se ve ahí perfectamente en máquinas de vapor, que era lo que había entonces, y abajo aquí está la promoción, que era la única mujer, fue la única mujer de su promoción. Entonces digamos que las primeras de verdad con oficio propio fueron las guardabarreras. Ya las antiguas compañías, la Compañía del Norte y la Compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante, antes de establecerse el Renfe, antes de la Guerra Civil, eran compañías privadas que tenían su propio recorrido, sus propios ferrocarriles en la línea. Entonces, a un obrero de vía encargado le daban una casilla en mitad de la vía, así un poquito más pequeña, que estaba enclavada siempre en un paso a nivel. Entonces el obrero encargado tenía a su cargo el mantenimiento de un cantón de vía, que un cantón es el espacio entre un punto kilométrico y otro. Y su mujer tenía por obligación que mantener el paso expedito, como llamaban entonces, limpio y expedito, y bajar y subir la barrera. Y por ello, ellas, ninguna de estas, en el siglo XIX ni primeros del XX, cobraban ningún salario. Me parece que la primera compañía que lo puso en marcha fue la Compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante, que consideró a estas mujeres como un oficio propio y las dotó de un salario y, bueno, pues digamos que pudieron ser independientes. Ya lo he dicho antes, mi abuela fue una de las primeras de los ferrocarriles, la Compañía de los Ferrocarriles del Duero, que luego se integró en la de Madrid-Zaragoza-Alicante. Bueno, primero en la del Valladolid-Ariza y luego en las de Madrid-Zaragoza-Alicante, y desempeñó el cargo de guardabarrera. Entonces, para una mujer de esa época, en las que vivían en medio del campo, que su vida era pues atender al marido, el sufrimiento de ver morirse a los hijos, que parían muchos y no había condiciones sanitarias ni nada, pues bueno, este trabajo las vino a ayudar y un poco, en ese momento, no solamente ya el momento en que las hizo un poco independientes, entre comillas, sino que luego posteriormente, cuando se jubilaron, pues tenía una pensión. El obrero, la guardabarrera y los hijos. Vivían todos juntos, eran unas casillas súper pequeñas que tenían una entrada con una especie de comedor-cocina todo junto, y arriba un desván, y si eran muchos de familia da igual, vivían todos juntos ahí, no había más. Lo bueno que tenía es que tenían un pequeño huertecito, podían tener animales, gallinas, conejos y tal, y bueno, digamos que eran autosuficientes en ese sentido. Luego el trabajo, otra forma que tenía Renfe, porque esto ya es de Renfe, de entrar en el ferrocarril, era el trabajo administrativo. Estas fueron las administrativas, las expendedoras y las telefonistas las que continuaron el trabajo ferroviario. Estas mujeres, por la legislación franquista, ejercían su oficio, pero como se casaran, tenían que dejarlo obligatoriamente. Lo tenían que dejar, o sea, ahí no había, porque la mujer se tenía que dedicar, según las ordenanzas y los buenos usos y costumbres de la sección femenina, a atender a su marido y a sus hijos. Entonces,
les daban como una especie de dote y a su casa. A partir de los años 60 ya cambia la cosa. Entonces es cuando empiezan ya a haber otros oficios dentro de Renfe que afectan a la mujer y que son también por oposición, pero ya digamos que es como más moderno, que son las informadoras, fueron las azafatas. Las azafatas empezaron a principios de los años 70 en los intercities y luego pasamos a 1980, bueno, al año 79 ya había sido aprobada la Constitución y entonces se abre la veda para que los oficios que hasta el momento habían sido propios de hombres lo ocuparan las mujeres y, por supuesto, las especialistas de estaciones, que eran los enganchadores, que llamaban de siempre. Bueno, aquí ya vamos a las maquinistas y a las oficiales de oficio. Y otra manera que había de entrar, pero que también fue a partir de los años 80, del 79, como personal de oficio, es decir, fresadoras, tornadoras, montadores eléctricos, era todo de hombres, todo, hasta el año 79, que empiezan a entrar en la escuela de aprendices. En el año 79 no entran las mujeres, que ya se abrió la veda para todas, para las de movimiento, circulación, vía y talleres. Entonces, bueno, pues aquí vemos que esto era impensable. Estas fotos son de verdad, no son ninguna modelo ni nada. Esta es una amiga mía que entró de montador eléctrico en sistemas de seguridad y se subían a los postes y hacían todo pues como los hombres, igual. Y lo que sí que ocurrió, algo muy curioso, fue con las maquinistas, porque las maquinistas tenían que estar en estas jornadas larguísimas que hacían, sobre todo de los trenes de largo recorrido o trenes de mercancías. Y ¿qué pasaba? Pues que se tiraban, lógicamente era su compañero, pues se tiraban en la máquina 10, 12 horas o las que fuera. Si eran mercancías y como tienen prioridad los trenes de viajeros los apartaban, pues entonces se tenían que estar ahí el tiempo que hiciera falta. Bueno, pues hubo una comisión de mujeres, de esposas de maquinistas, que fueron a protestar a los jefes de aquí, de la Avenida Ciudad de Barcelona, para que las quitaran, porque decían que a ver qué iban a hacer sus maridos con una mujer tantas horas en la máquina. Y estas lo pasaron fatal, 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 porque además pues se bajaban, vete a cubrir el tren, y iban a cubrir el tren y tal, y entonces así, pues que no sirve nada para nada, o sea, el lenguaje machista así. Lo que nos podíamos quejar era de que los grupos directivos lo formaban más hombres que mujeres, pero los salarios eran igual, porque al estar regido por convenios colectivos, los salarios eran igualito para los hombres que para las mujeres, ahí nada. Luego la siguió como presidenta Isabel Pardo de Vera. Entonces ahora es ella, María Luisa, la que es presidenta de Adif, porque de Renfe no ha habido ninguna, excepto Per Se Sala, pero porque era único, que no se había dividido todavía. Estas dos ha sido y esta es de Adif. Esto es lo que hay. Gracias a la asociación y gracias a todos los que estáis aquí por venir, a todos y a todas las que estáis aquí. Yo voy a contar mi experiencia personal. Es personal, pero sí que se extiende mucho a lo que es y lo que era, lo que fue trabajar en una empresa muy masculinizada, no solo por mi categoría, sino pues efectivamente como mujer, como trabajadora, primero joven, luego con hijos, pues, en fin, una serie de cosas que espero que sé que han cambiado un poco, pero no mucho. A ver, yo entré en Metro, me presenté a las oposiciones que salieron a calle, o sea, que salieron a externas, en el año 83, y la oposición se llamaba al subalterno jefe de tren.
Era así siempre como se nutría de conductores el metro. Primero eran subalternos, que era una especie de personal subalterno de la estación, ayudante a jefe de estación y todo esto, y luego enseguida tenían que pasar, cuando se necesitaban las plazas de conductor, pues pasaban a hacer el curso correspondiente de formación en la empresa y pasaban a conducir trenes. Para esa categoría yo leí las bases y lo que se requería era, ya lo he dicho muchas veces y lo cuento siempre porque es así, se requería tener más de unos 60 de estatura, tener la vista normal y tener el servicio militar cumplido. Estoy hablando del año 83. Entonces, bueno, pues yo entendí que lo del servicio militar, yo medía más de unos 60 y tenía la vista normal entonces, y lo del servicio militar lo interpreté como que no había que cumplirle, porque a la empresa no le interesa que luego un trabajador tenga que irse fuera y tal. Entonces, pues nada, instancias para adentro y ya está. No me llamaban, no me convocaban. Yo conocía gente que se había presentado y que sí que la habían convocado al examen y no era mi caso. Entonces, pues fui a enterarme qué pasaba, fui al comité de empresa, pregunté y efectivamente todas las instancias que no tenían el chip de servicio militar cumplido pues estaban rechazadas por eso. Se reclamó por parte de la parte social. En ese momento, como hemos señalado, era el año 83, solo teníamos la Constitución del año 78, con sus artículos de no discriminación, tratar, en este caso por sexo, y que las entidades públicas estaban obligadas a cumplir esos artículos, y en el año 80, me parece, si no recuerdo mal, el Estatuto de los Trabajadores, hasta el año 80, y no había nada más. Bueno, esa reclamación pues tuvo su efecto y sí admitieron todas las instancias de las mujeres que nos habían presentado a esa promoción. Hicimos el examen, me recuerdo que fue en la Universidad de Caminos, ahí, y fue el último día, así, porque ya se habían examinado más los chicos. Bueno, pues aprobé el examen, porque un examen que se podía aprobar perfectamente, no pedían ningún certificado de estudio siquiera, ni siquiera una titulación, no seguían nada, de las tres cosas que dije antes. Bueno, aprobé y ya está, y para adelante. Entonces, lo de ser pionera, como se dice aquí, pues es pionera porque tienes que hacer una cosa, y las mujeres te presentan una cosa que hay que hacer y eres pionera, la haces. Eres pionera, seas la primera, la segunda o la que sea, la hacemos. Entonces, pues lo hice. Lo que pasó y lo que tuve que pasar, que ha dicho ya la compañera, que fue... bueno, yo siempre digo que recuerdo las cosas más agradables, que trato de olvidar las cosas malas, que tengo que hacer esfuerzos para recordarme, y sí, lo pasé mal, efectivamente. Primero, de entrada, ya era primero subalterna, eso de ser subalterna en la estación, que tampoco era de mujeres, pues ya estabas allí, y tú de quién eres, y tú qué enchufe tienes, y tú qué has hecho, y luego, bueno, esto así entre paréntesis tenía otra discriminación o otro inconveniente personal. Yo era hija de un padre sindicalista muy reconocido en el metro, y claro, todo era porque mi padre era no sé qué, porque había enchufado, y en fin, me decían que mi hermana ya estaba trabajando en el metro. Yo no tengo hermanas, pero mi hermana ya trabajaba en las oficinas del metro durante no sé cuántos años, mi hermano también estaba allí. Pues no, yo no tengo hermanas, yo soy entrada aquí. Bueno, esa otra discriminación y otro inconveniente que tuve que pasar, pero fue personal. Como mujer, lo ha dicho bien ella. Además, vamos a ver, la categoría de conductor, porque era conductor entonces, era una categoría totalmente masculinizada, y además era una categoría que creo que lo sigue siendo también ahora, que era como una vanguardia del servicio en la parte de movimiento, que se llamaba antes, en la parte de cara al público, no la parte de oficio. Era una categoría que tenía, pues era
eran los fuertes, eran los que hacían las huelgas, eran los luchadores, eran los hombres todos, claro. Y claro, ir una mujer ahí, ¿qué le vas a hacer si tienes que salir a la vía, que bajarte a la vía? O cuando se dispare el tren, o cuando un viajero se meta contigo, o cuando lo que sea. Pues bueno, porqués, pues que son muy tontos y que ahora me parecen, pero que yo en ese momento asimilaba como una cosa muy normal que me pasara, que tuviera todos esos inconvenientes, que tuviera que demostrar más que nadie que sí que podía, porque en realidad conducir un tren es lo más fácil que hay, o sea, es muy fácil. Y eso que yo entré cuando eran los trenes no automáticos, clásicos, que se llamaban, y era muy fácil conducir un tren. Y ahora pues más porque son automáticos. Entonces pues no había, o sea, la dificultad técnica no existía. Lo que existía era meterte en esa categoría que era muy masculina, que tenía esas connotaciones como de poderío, de que eran los que llevaban los trenes, de que si decían paramos el metro, los conductores le paraban, los conductores solo le paraban. Entonces, claro, tenía también esa connotación. Bueno, no voy a referirme también a eso que te decían, que estás quitando el puesto de trabajo a un hombre, que te vayas a tu casa, vete mejor a freír patatas, eres me han llamado puta en las puertas de los trenes. Pero bueno, todo eso cuando llegas a una estación y un viajero se baja y te dice ole, así tiene que ser, se te olvida y dices, pues merece la pena. O cuando compañeros que pues no quieren contigo porque antes los trenes se conducían en pareja, cuando eran los trenes no automáticos, entonces en un viaje uno conducía y otro había puertas y al revés, se turnaban. Pues yo el viaje de las puertas, porque yo cuando iba conduciendo ya me había buscado un truquito de llegar a la estación y meter un poquito la cabina del tren en el túnel, repasar un poquito y así no sabían que el tren le llevaba a una mujer. Pero si iba a las puertas no, tenía que estar en las puertas y abrir. Y aquello era como decía antes, que le bajaban del pueblo a verla, pues imagínate la línea 1, ahora punta, a las 7 de la mañana, el tren así, que tenías que estar ahí en el burladero, lo que te hacían, lo que te decían y lo que tenías que aguantar. Bueno, pues eso. Pero, a ver, yo... era aquello tocaba. Y allí había que hacerlo, y salí, y se sale, y no hay. Pero sí que tengo que también decir que, bueno, claro, todas esas mujeres que tuvieron que abandonar su puesto de trabajo cuando se casaron, pues teníamos muchos buenos sindicalistas, las y los sindicalistas, y se luchó mucho, y había muy buenos sindicatos, y los hay, bueno. Yo qué sé, quiero decir que somos pioneras en algún momento, sí, en un hecho puntual. A mí me tocó ser puntual, pionera, pero porque me tocó, pero igual les podía haber tocado a cualquiera y lo hubieras hecho igual, porque hay que tirar para adelante. Pero pioneras, por ejemplo, y digo pioneras y siempre lo digo, yo fui la primera mujer oficialmente conductora de metro, pero la primera mujer que condujo metros fue allá por los años 30, durante nuestra guerra. Durante nuestra guerra las mujeres llevaban los trenes de David por el subsuelo porque no había hombres y los llevaban mujeres, perfectamente, y sin curso, y sin formación profesional y los llevaron ellas. Entonces, pues bueno, pioneras somos todas las mujeres. Bueno, pasamos si queréis a que preguntéis, a que digáis y a que os apetezca. Como tenéis ahí en la pantalla, que en julio, como dije antes, a iniciativa del Grupo Municipal Más Madrid, el Pleno Municipal aprobó poner el nombre de Estrella Aranda a los jardines. Pero en esa propuesta, además de poner el nombre, se aprobó también poner una placa o un monumento, no se explica exactamente, y además hacer una inauguración. Bueno, pues estamos esperando que se haga la inauguración y que se ponga la placa. La verdad es que no se inauguró los jardines de Elisa Serna, lamentablemente, ni en la legislatura anterior ni en esta. Tampoco se inauguró la plaza de la doctora Gabriela Monreale,
a pesar de ser la primera y única doctora que tiene placa en Madrid, creo. Se ha conseguido gracias, evidentemente, al trabajo de los grupos feministas, de la Asociación de Mujeres Progresistas, de la Mesa de Igualdad, de la Mesa de Cultura y de otras. Se ha conseguido poner unos 30 nombres de mujeres en estos últimos 7 años. En estas 2 últimas legislaturas hay 7 nombres, entre otros el nombre de esta sala, Dulce Chacón, y de este centro, y de la biblioteca Elena Fortún, y de la ginecóloga Elena Arnedo, en el Centro de Igualdad. Unos 30 nombres en 7 años en este distrito, pero eso sí, faltan las inauguraciones, poner un cartel en cada una de ellas, poniendo quién es, hacer un material didáctico para los colegios y para los institutos, hacer unas actividades. Aquí está el folio aquel que veis de Dulce Chacón, lo puse yo hace 5 años, cuando no pasaba Nacho, cuando no pasaba el concejal lo puse y lleva 5 años ahí. De vez en cuando lo enderezo un poco, le pongo un poco de celo y bueno, pues es un poco triste, pero afortunadamente se tiene esto, que en otros sitios ni esto queda ya. Entonces yo creo que nos queda mucho trabajo. Agradeceros, si no tenéis más preguntas, a Lola y a Estrella y a Lola. Queríamos daros desde la Asociación Cultural Hacenderas un detallito. Le hemos pedido... Quiero decir una cosa sobre una cosa. Perdona. Al hilo de lo que estás diciendo, que bueno, los jardines estos que se van a inaugurar a iniciativa del Grupo Más Madrid, que es el que lo llevó, pero la que se lo trabajó, la que lo llevó, la que se empeñó, la que estuvo R, es mi amiga, mi compañera Blanca Jiménez, que está ahí. Así que ella se lo merece. Fue también con apoyo de la sección sindical de comisiones de metro, también pusieron empujaron y todo esto, pero vamos, que ahí entre todos las feministas que está aquí, que sí que también trabajaron un poquito ahí algo y nada, la sección, pero vamos, Blanca. Nosotros cuando empezamos con el tema de poner nombres a calles y nombres a jardines y esto de mujeres que están invisibilizadas, y que están invisibilizadas, pues se pensó, yo pensé en Estrella como la primera mujer de metro, y entonces lo planteamos a diferentes grupos políticos para que lo dijeran. Me imagino que te refieres a esto, ¿no? Y bueno, hubo partidos políticos que no viene a cuento decir, pero bueno, hubo partidos políticos que dijeron que no se podía poner una mujer viva en un espacio público. Curiosamente, Almeida había puesto en la calle o la plaza ¿a quién? A Zelensky. O al otro, al que canta. Y al Sanz, al Jorge Sanz. Alejandro Sanz. Entonces, bueno, la verdad es que yo trabajaba en el grupo este feminista del barrio y estaba Laura, vocal vecina de Más Madrid, y yo le dije, yo voy a seguir. Tú si me acompañas, bien, yo voy a seguir. Y empezamos a mirar y es verdad que Comisiones hizo todo el trabajo. Hizo un trabajo muy serio y estuve muy apoyada en todo el momento. Todos los escritos que había que hacer, bueno, pues yo sé más de este tema porque es el tema de metro, que yo soy de enseñanza y no tengo ni idea de metro, y entonces estuvo muy bien. Y la verdad es que cuando ya pasamos el 12 de julio al pleno, fue precioso. Desde la asociación le vamos a regalar un librito de tiempos de retiro y le vamos a regalar una bolsita de uno de nuestros sponsors de la asociación, la María Jabones, que la tenemos ahí en el mercado de Pacífico. Entonces, un placer que hayáis estado con nosotras y nos hayáis aportado una vez más vuestro conocimiento y esperamos veros pronto.